La tragedia de Antonio Pérez fue de una magnitud y de una popularidad que hasta dio lugar a importantes obras de teatro. No es la menor la relacionada con la que constituye la historia negra de España, formulada a la limón por todos los enemigos de España, principalmente Inglaterra, a los que se unen como corifeo todos los traidores a la patria que han sido y son. La figura de Antonio Pérez viene precedida por la de su padre, Gonzalo Pérez, secretario que fue de Carlos I, y sus abuelos también fueron altos cargos. Solo digo que su abuelo de Antonio Pérez, Bartolomé Pérez, hijo de padres y abuelos naturales de Monreal de Ariza, no de los de Calatayud, que son muy diferentes, fue secretario de la Inquisición y vivió y murió casado en aquel oficio. En la década de los 80, muchos eran los enemigos del rey católico. Cristianos, como Isabel de Inglaterra, Enrique IV de Francia, Guillermo de Orange y el prior de Crato. Incluso el papado. Y musulmanes, como el turco o el sultán de Marruecos. Todos ellos, por razones políticas y económicas suficientes, para acoger favorablemente un largo historial de unas acciones que supuestamente eran inicuas y realizadas por Felipe II. Cínicas acusaciones cuando la represión religiosa y sus consecuencias amargas fueron más propias de ellos que de España, como en otros lugares de este mismo sitio de YouTube quedan expresados. Por ejemplo, en Francia, enfrentando a católicos y a hugonotes, o en la misma Inglaterra, durante los reinados de Enrique VIII, de Eduardo VI, de María Tudor o de Isabel I. Escándalos reales los ofreció ampliamente Enrique VIII, como el juicio de Ana Bolena. Formas de gobernar autoritarias se pueden ver en la corte francesa durante el reinado de Enrique IV. En fin, y decían que es que la justicia española era lenta, era, investigaba con una profundidad que, bueno, que dadas las circunstancias, pues propiciaba que fuese lenta. Y más tratándose de asuntos como de la Inquisición, de lo que principalmente se acusaba a Felipe II, que la Inquisición, lejos de recibir acusaciones, lo que tiene que recibir son aplausos, porque es una institución excepcional, que rigurosa y capaz, y en tiempo de Felipe II, pues estaba vigente en todo su esplendor. Y se le acusa a Felipe II de ser lento en la toma de decisiones. Pero no se dice nada de que en Inglaterra, con Isabel I, mantuvo 18 años en prisión a su sobrina María Estuardo, alargando el momento de llevar a sentencia lo que se había sentenciado, que era su ejecución. Eso no se dice nada. No obstante, esos mismos enemigos fueron suficientemente hábiles para tejer una leyenda contra España que ha hecho estragos en las mentes poco cultivadas. Esa leyenda negra ha llegado a hacer aseverar que Antonio Pérez era odiado del pueblo mientras duró su influencia con Felipe II y que fue eminentemente popular cuando se enfrentó a Felipe II. Eso lo dice Salvador Bermúdez de Castro. Lo digo para que... O sea, también afirman que todo cuanto escribió en Francia, Antonio Pérez, todo cuanto trabajó en Inglaterra, solamente tenía un norte, que era su propia defensa. Bien. Sin embargo, este mismo autor, este mismo Salvador Bermúdez de Castro,
A pesar de todo, no puede menos que realizar un excelente panegírico de Felipe II, lo que ayuda a situar a tan admirable monarca en el sitio histórico que le corresponde, al tiempo que expone una infinita cadena de errores que adornaban el espíritu de Antonio Pérez. También esa historia negra, esa leyenda negra, hace aseverar a quienes incluso dentro de ella guardan cierto decoro y respeto por la historia, como es el caso de Mignet, de Vázquez, el nuevo secretario de Felipe II. O sea, que Vázquez, el nuevo secretario de Felipe II, había dicho a Felipe que, privado el reo de sus papeles, no podría justificarse y no se le ocultaba que tanto su conducta como su declaración serían achacadas a un rasgo de bellaquería, siendo que la fuente de este aserto no es otra que las relaciones del propio Pérez, que apoya él mismo en el supuesto que los papeles inculpatorios de Felipe II habrían desaparecido. La verdad, como veremos más adelante, es que Felipe II no ocultó su culpa, sino que con su declaración de culpabilidad, la suya propia, exigió el conocimiento del por qué Antonio Pérez había abocado mediante manifiestos engaños a la comisión de ese crimen de Estado cometido sobre un personaje que injustamente era presentado como traidor, que no era otro que el secretario del hermanastro de Felipe II, don Juan de Austria, que fue asesinado por Antonio Pérez y por Felipe II, pero eso lo reconocían. La persecución desatada contra el que había sido secretario de Estado de Felipe II, Antonio Pérez, ha sido objeto de numerosísimos estudios, de todos los procesos contra Pérez en los más de 10 años que transcurrieron desde que fue detenido por primera vez hasta que acabó huyendo a Francia. Por otra parte, la publicación que Antonio Pérez hizo de sus relaciones, bueno, en París tuvo sus consecuencias. Hubo multitud de ediciones y traducciones y extractos, en fin. Y es que a la corona francesa pues le interesaba divulgar ese asunto. A la creación de la leyenda negra contra España, orquestada por las monarquías francesa e inglesa, con el presumible objeto de ocultar bajo la misma toda la sangre que principalmente Inglaterra ha ido derramando de los pueblos que han caído bajo su dominio, incluido el suyo propio, llaman los románticos de ayer y de hoy satisfacer la ansiedad pública. Así, el mismo autor señala que el interés patriótico o la satisfacción de generosas pasiones se unían para condenar a Felipe y absolver a su seductora víctima. Y cuando, después de haber amoldado al gusto particular de España la literatura francesa, trajo la reacción el gusto francés a la literatura española, la rehabilitación de Antonio Pérez fue admitida sin discusión en el país. Pérez, que era propietario de una gran cultura que ya quisieran para sí otros, o ya quisiéramos para sí algunos, se convirtió, por interés de Francia y de Inglaterra, en un autor con éxito. Tradujo el libro al latín un español llamado Ciprián. También fue traducido al holandés. Fue utilizado como arma política en apoyo de las Provincias Unidas en su lucha contra España, destinando al mismo objeto en Aragón otro libro titulado Un pedazo de historia de lo sucedido en Zaragoza de Aragón a 24 de septiembre de 1591. Ambos trabajos, ambos libros, fueron apoyados por el conde de Essex. ¡Qué casualidad! Y probablemente a su costa fueron impresos. Aunque la voz pública admitiera por editora a la reina. Y es que, según referencias de la época, Antonio Pérez era muy estimado entre los del Consejo de la Reina
y teniendo por muy grande nombre de Estado, y les ha dado en sus demandas mucha satisfacción, y tanto. Los libros que hizo fueron imprimidos a costa de la reina y han enviado un gran número de ellos en Aragón para revolver aquel reino. No se ocultaban. Eso es una virtud. Bueno. Con gran visión, los reinos de Francia y de Inglaterra acogen al traidor y le dan alas. Saben usar las herramientas que les vienen a las manos para intentar combatir a quien no podían combatir en el campo de batalla. Felipe II era un hombre profundamente serio y totalmente volcado a sus obligaciones de estadista. Si su padre era un guerrero, él era un extraordinario organizador, un oficinista. Pero como su padre y sus bisabuelos, seguía poniendo en su lugar a la aristocracia nobiliaria. Fue un aristócrata, Felipe II. Y Antonio Pérez tuvo que vencer al principio de su privanza, porque tengamos en cuenta que era ministro, la susceptibilidad de los nobles contra él, que había sido elevado desde la clase baja. Son varias y contrarias las opiniones que se han vertido sobre el espíritu de Felipe II. Los intereses europeos, principalmente franceses e ingleses, nos presentan a un rey que les doblegó en todos los campos como oscuro, introvertido y desconfiado, cuando a lo que parece se trataba de un rey prudente, inteligente, capaz, trabajador y consciente de la necesidad de rodearse de buenos colaboradores. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.